Muchachos, buenas noches. Hoy vamos a mirar el tema de el CRUD en SQLite, pues como complementando las actividades que ya hemos realizado en la clase. Eh, la idea es hacer un formulario que nos permita consultar, insertar, actualizar, eliminar, utilizando una base de datos SQLite que, como lo estuvimos discutiendo en clase, es como la forma más idónea de almacenar datos en un dispositivo móvil, pues por la flexibilidad que SQLite nos da, porque está instalado prácticamente en todos los celulares que hay en el mercado y también por lo liviano que es. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es añadir eh, todas las referencias, todas las bibliotecas que nos van a permitir utilizar SQLite. Entonces para eso vamos a ir al menú herramientas, administrador de paquetes NuGet y administrar paquetes NuGet para la solución. Acá nos va a traer una lista de los paquetes que tenemos instalados. Vamos a darle en examinar para instalar paquetes nuevos. Vamos a buscar uno que se llama SQLite Net PCL, así como está escrito acá. Nos van a aparecer varios. Vamos a escoger este que dice por Frank Kruger, 2,2 millones de descargas. Eh, si se pierden, pues cuál es, buscan el de este señor, Frank Kruger. Y vamos acá, al darle clic, vamos acá al lado derecho, eh, activamos esta casilla de acá que nos va a permitir pues como asociar esta librería del proyecto y le damos en instalar, acá al lado de versión. Nos aparece esta alerta aquí, vamos a darle aceptar. Muy bien, acá debemos de esperar un momento a que nos añada pues todo lo que necesitamos. Y vamos a verificar acá en referencias al lado derecho, um, que nos haya creado pues acá en esta lista el SQLite. Muy bien, ya teniendo eso, eh, vamos a proceder a desarrollar pues como todos los métodos que vamos a utilizar pues para el acceso a datos. Como lo comentamos en clase, todo eso lo podemos poner acá mismo en el main activity por fuera de la clase principal, claro, o podemos extraer todo el código en una clase aparte. Digamos que por buenas prácticas voy a hacer esto en una clase aparte, entonces vamos a darle clic derecho acá al proyecto, vamos a darle clase, agregar clase. Acá podemos darle el nombre que queramos a la clase. Yo le voy a poner clase datos, pero pues no, realmente el nombre de la clase no nos va a influir en lo que tenemos que hacer. Listo. Disculpen. Bueno, ahora que tenemos esto acá, eh, vamos a hacer como ejemplo eh, un, un modelo de datos con una tabla que se va a llamar persona y que va a tener un ID y un nombre. Em, Vamos a hacer esto como para mantener pues como la congruencia entre lo que hemos hecho en clase y lo que estamos haciendo pues acá por medio de los videos. Entonces, debe ser una clase pública para poder que la miremos desde el main activity. Y voy a colocarle a esto persona. Esta clase va a ser lo que
correspondería como a una DTO, o sea, una interpretación de un modelo de datos que está en una base de datos, como si fuera un registro de una tabla, pero en el código C Sharp. Entonces, en esta clase persona, lo primero que vamos a hacer es un constructor. Hacemos un constructor, hagámoslo vacío. Podemos ahí inicializar todo, ya es como libertad de ustedes. Y a continuación, las propiedades de esta clase van a ser lo que serían los campos en la tabla persona en nuestra base de datos de SQLite. Entonces, voy a hacer acá primero el ID. Vamos a colocarle unos identificadores de acceso acá para establecer que es una propiedad. Y el nombre. Muy bien. Para nosotros poder empezar a trabajar esto con SQLite, tenemos que agregar una referencia a la biblioteca que acabamos de importar, SQLite. Si no hemos añadido esa referencia acá, pues no nos va a dar la opción de adjuntar esto acá. Ahora que tenemos esa SQLite agregada, podemos decirle a nuestro programa que ese ID es una clave primaria y que por lo tanto va a ser primary key y vamos a colocarle autoincremental. No tenemos que hacer ningún lenguaje de modificación de esquema de datos, nada. Esa librería SQLite nos maneja todo de un modo pues súper automático. A continuación, ya que tenemos representada la tabla persona acá en código C Sharp, vamos a hacer una clase auxiliar. También debe ser pública para poder verla desde main activity. En esa clase auxiliar vamos a colocar los métodos para crear la conexión, consultar, insertar, actualizar y eliminar. Lo primero que vamos a colocar acá es un objeto al cual pues vamos a llamarlo locker, que nos va a permitir tomar control de ese archivo de SQLite, de modo que mientras nosotros lo estemos utilizando no haya otros procesos que de pronto vayan a estar pues leyendo o escribiendo ahí y que de pronto nos vaya a causar pues problemas de concurrencia. Vamos a crear una conexión SQLite connection. Ese es el tipo de datos, muy similar a lo que hemos hecho en semestres pasados con C Sharp, que hacíamos SQL connection o OLEDB connection, etcétera, etcétera. Funciona igual acá. Vamos a ponerle nombre conexión. Muy bien. A continuación vamos a hacer un método que nos va a permitir conectarnos a la base de datos. Vamos a hacer un método que lo vamos a llamar conectar. Bueno, acá tendríamos que devolver esto. Vamos a crear primero una conexión auxiliar que va a ser a la que vamos a añadirle pues todas las propiedades que necesitamos para hacer la conexión. Vamos a definirla acá dentro del método conectar. SQLite connection.
pongamos auxiliar, conexión auxiliar, para que sea más claro que no estamos hablando de la, de la clase auxiliar. Vamos a colocarle un nombre al archivo que va a tener nuestra base de datos SQLite. Yo voy a ponerle base de datos SQLite .db3, la ruta en donde vamos a ubicar esa base de datos. Vamos a utilizar la misma manera de asignar una ruta que la que utilizábamos en archivos en la clase pasada. Entonces esa ruta va a ser, vamos a decirle system.environment getFolderPath para obtener la ruta de una carpeta especial del sistema, special folder personal. Algunos de ustedes me manifestaban en clase que dónde quedaba ese personal en Android. Es el directorio base de, de la memoria. Cuando se tiene pues un teléfono de un solo usuario. Cuando se tiene un teléfono con varios usuarios, pues habría que entrar a la carpeta de cada uno de ellos, pero es la base de esa carpeta. O sea, donde están documents, downloads, etcétera, etcétera. Y esto, punto y coma, vamos a decirle ruta completa, es decir, la ruta con el nombre del archivo. La vamos a obtener con esto. Path.combine ruta nombre archivo. Acá como vemos no nos reconoce este path. ¿Por qué? Porque no hemos agregado acá system.io, que era la biblioteca que agregábamos en la clase pasada para poder hacer estos métodos, para poder usar estos métodos que tienen que ver con archivos. Ahora nuestra conexión auxiliar va a ser igual a una nueva conexión SQLite. Como vemos, esto lo que requiere es la ruta donde va a estar la base de datos. Ya la tenemos, que es ruta completa. Y ya con esto pues estaríamos teniendo nuestra conexión, que la vamos a retornar. Return conexión auxiliar. Listo. Como nosotros queremos que apenas se cree una instancia de esta clase auxiliar, esto se conecte, entonces vamos a crearle un constructor a esta clase. Recuerden, con el mismo nombre de la clase. Entonces vamos a decir que conexión, que es esta aquí, esta propiedad de la clase, va a ser igual a conectar. O sea que esta conexión se nos va a convertir en todo lo que trabajamos en conexión auxiliar. Y luego de eso vamos a decir conexión create table, crear tabla. Y qué es lo que vamos a poner en el tipo genérico. Vamos a decir que va a crear persona, paréntesis, paréntesis, porque es una función. Esto lo que hace es que se conecta a esta base de datos de este archivo acá y va a crear esta tabla si la tabla no existe. Si ya existe, pues no va a hacer nada. ¿Y cuál es esa tabla? Esta que especificamos acá, una tabla con un campo ID y con un campo nombre. Entonces ya con eso tenemos lo que es la conexión.
ahora tenemos que trabajar con el manejo propiamente de los datos. Vamos a hacer un método para seleccionar todo, un método para seleccionar un registro, actualizar o insertar. Eso lo vamos a meter en un solo método y eliminar. Estas son las 4 funciones que vamos a programar acá en esta clase. Entonces, vamos a hacer una función pública acá que nos va a devolver una colección enumerable de registros tipo persona. Vamos a colocarle a esto seleccionar todo con 2C. Seleccionar todo. Y acá vamos a hacer uso de el objeto locker que definimos acá encima, que nos permite pues como resolver todos los problemas de concurrencia que puedan presentarse. Entonces vamos a colocar acá este bloque de código acá, log locker, y acá adentro vamos a allá retornar lo que queremos, que es lo siguiente. Vamos a utilizar acá una sentencia LINQ que nos dice que todo en conexión .table persona select i .toList. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros acá? Este LINQ lo que hace es llamar a este método, todo lo que él devuelva va a ser i y va a seleccionar i. Básicamente estamos cogiendo todo lo que hay aquí en esta tabla persona y lo estamos convirtiendo en una lista. ¿Para qué? Para poder retornarla en este tipo. Luego veremos cómo tratamos con esto en el programa propiamente, en el formulario. Ahora vamos a hacer un método para seleccionar un solo registro. Ya no estaríamos devolviendo una lista enumerable, sino una sola instancia del tipo persona. Para guardar como congruencia con lo que hicimos en clase, vamos a seleccionar esa persona por el nombre. Nuevamente tenemos que bloquear ese archivo para otra vez solucionar problemas de concurrencia. Aquí, ¿qué es lo que vamos a devolver? Vamos a devolver de la conexión de la tabla persona first or default. Esto también es parte del LINQ. Vamos a devolver todas las x donde x.nombre sea igual al nombre que pasamos como parámetro a la función. Ojo, este nombre es este nombre con el que estamos alimentando la función, y este nombre es la propiedad de los x que se devuelven aquí, es decir, este nombre de acá, la propiedad de las clases persona. Continuamos con un método para actualizar y eliminar. Esto lo que nos va a devolver es un entero. Ya les voy a decir ese entero que representa. Y lo que tendríamos que enviarle es un registro de la tabla de esta clase persona. Nuevamente bloqueamos ese archivo de SQLite y colocamos el código adentro. Lo que vamos a poner acá es lo siguiente. Vamos a preguntar
si el registro.id, recuerden que ese ID es una propiedad de este tipo de clases persona. Si eso es igual a 0, ¿eso qué significa? Eso significa que lo que estamos grabando es un registro nuevo, porque ese ID 0 lo vamos a estar tratando como autoincremental. Si eso es lo que pasa, entonces vamos a devolver conexión.insert registro. Aquí no tenemos que decir de cuál tabla es, a cuál tabla vamos a devolverle, pues a qué tabla vamos a insertarle, perdón, porque esa librería SQLite mira cuál es el tipo del registro y dependiendo de eso pues ya hará la inserción correspondiente. Esto es muy automático con SQLite, es súper sencillo. En caso contrario, es decir, si el ID del registro no es igual a 0, eso significa que no estamos insertando algo nuevo, sino que estamos actualizando un registro que ya existe. Por lo tanto, vamos a utilizar esta instrucción. Update. Registro, no registro. Muy bien. Súper sencillo, súper intuitivo. Con esto insertamos. Con esto actualizamos. La tabla a la que le estamos haciendo la mutación se infiere del tipo registro. Él ya sabe que es una persona y que va a insertar en la tabla persona. Vamos a hacer aquí el método eliminar. Nuevamente, pues como para seguir con lo mismo con lo que estamos trabajando en clase, voy a decirle que va a eliminar por ID. Pero acá podríamos perfectamente eliminar por nombre o por el campo que queramos. Igualmente al seleccionar uno solo, podemos seleccionar por ID o por el campo que queramos. Esto es totalmente flexible. Acá pues otra vez locker para la concurrencia. Y acá lo que vamos a devolver es conexión.delete. Acá, como no estamos enviando como parámetro toda la clase, sino solamente un ID, tenemos que especificarle acá en este tipo genérico cuál tabla es la que va a verse afectada. Y el parámetro va a ser pues el ID, o sea, lo que introdujimos acá. Les decía que es este int, que es este entero. Eso lo que es el número de registros que se vio afectado en la operación. O -1 si la operación falló. Entonces, típicamente al insertar, pues eso nos va a devolver 1, porque se inserta un solo registro. Al actualizar y al eliminar, eso puede devolvernos 0, 1 o más, dependiendo del número de registros que se hayan visto afectados en la tabla. Dejémoslo hasta aquí por este video. En el próximo pues vamos a implementar los métodos que hicimos en esta clase, pero ya pues propiamente en un formulario, en un CRUD. Muchas gracias muchachos y hasta la próxima.